Hola. Hola. Bueno, hoy venimos por aquí para presentaros un pequeño tutorial, para enseñaros un pequeño tutorial o paso a paso. Estoy con Carol, de Ninar Ponferrada, que después os dejaremos por aquí en la descripción del vídeo nuestros enlaces, tanto de aquí como de nuestro perfil de Instagram. Y nada, pues venimos un poquito, le vamos a llamar a esto un misterio de otoño, hemos decidido, donde con pequeños vídeos, pequeños tutoriales, pues vamos a ir haciendo ahí una serie de cositas que luego al final pues podremos utilizar todas juntas. Todas juntas, sí, sí. Eso es. Entonces, pues nada, lo que vamos a hacer hoy, para que un poco sepáis un poquito cómo lo vamos a hacer, nosotros os lo vamos a explicar, pero después incluso os vamos a poder aportar el patrón, que sería algo tal que así, ¿vale? Que hemos diseñado entre las dos y que una vez que estén tanto este como los siguientes tutoriales, podréis recibir al final del vídeo, si queréis, pues os explicamos un poquito de qué manera podrán tener acceso al patrón para que sea más fácil poder hacerlo. Entonces, hoy lo que vamos a hacer... Sí. Yo quería decir una cosita. A ver, es mystery porque es un misterio de otoño y que vais a poder hacer entre 2 o 3 semanas, tendremos todo terminado. Cada semana os vamos a dar una piecita pequeña que podéis hacer tranquilamente para que tengáis tiempo de sobra en una semana para hacer la siguiente pieza. Y luego todas estas piececitas se juntan y forman un trabajo muy bonito otoñal. Eso es. Es para que quede así un poco más explicado. Y nada, sigue tú, Ana, que lo estás haciendo muy bien. ¿Decimos hoy lo que vamos a hacer o todavía no? Sí, ¿no? Venga, enseñamos el primer... ¿Lo enseñamos terminada? Sí, terminada. Vale, venga. Bueno, pues hoy lo que vamos a hacer va a ser una setita así como esta. Este será el primer elemento que os vamos a enseñar hoy cómo lo vamos a hacer. El tutorial completo. Eso es. Entonces, pues no sé, empezamos ya a explicar un poquito. Venga. Vais a ver que tampoco hacen falta muchos materiales, pero bueno, según lo vayamos viendo, pues ya os vamos diciendo. Lo primero que tendríamos que coger sería, tenemos los patrones, ¿vale? Nosotros los patrones normalmente lo que hacemos los pasamos en este caso así, en piezas de acetato, porque luego bueno, nos quedan ya para poderlos utilizar más veces y nos es mucho más práctico a la hora de pasarlos a la tela que vayamos a utilizar. Entonces en este caso vamos a empezar por la parte de arriba de la setita, no sé dónde la he dejado, aquí, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es, una vez que sacamos el patrón, lo pasamos aquí al acetato, nos iríamos directamente al trozo de tela que vayamos a utilizar. Nosotros hemos escogido esta, pero bueno, que vosotros podéis hacerlo con las telas que tengáis o que queráis. Simplemente es un restito de tela que nosotros lo que haríamos sería, lo doblaríamos a la mitad, ¿vale? Nosotros tenemos este trozo, que si tenéis un trocito más pequeño, con que vosotras veáis que os entra la pieza, pues podría ser un poquito menos, siempre y cuando, pues eso, podáis contar con el trozo de tela de forma doble. Entonces, en nuestra pieza de tela, nosotros lo que haríamos sería, colocaríamos nuestro patrón, en este caso eso, la pieza de acetato, y lo que vamos a hacer con un marcador, normalmente utilizamos este tipo de bolígrafos o rotuladores borrables, que luego con el calor de la plancha, pues podemos eliminar. Entonces, pues nada, marcaríamos nuestro patrón en la tela. ¿Tú, Carol, puedes hablar también? Sí, nada, yo quiero recordar que son costuras muy sencillas que cualquiera puede hacer desde casa. Aunque no tenga demasiadas nociones de costura, son costuras muy básicas que cualquiera, hasta los niños, podrían hacerlo. Eso es. Es importante marcar la abertura que tienen que dejar. Eso es, entonces marcamos el patrón y dejamos un trocito que será más o menos un poco a ojo, por donde después le vamos a dar la vuelta a nuestra pieza. Entonces, aquí lo que haríamos... sería ya pasar a máquina. Bueno, yo lo marcaría, si me deja, eso es, marcaría con unos alfileres, para que no se nos mueva la pieza, ¿vale? Y lo que haríamos sería irnos a la máquina de coser,
más o menos, ¿eh? Es un poquito para que no se nos mueva la pieza. Lo que haríamos sería eso, nos iríamos a nuestra máquina de coser y haríamos una puntada normal, todo siguiendo nuestra marca alrededor, dejando el trocito que hemos dejado por aquí, este de aquí, sin coser. Nos tiene que quedar esta abertura para después poderle darle la vuelta a la pieza. Entonces, de aquí nos iríamos a la máquina. Y una vez que... No lo hemos dicho al principio, pero los patrones es costura no incluida. Tenéis que añadir medio centímetro, 1 centímetro de costura. Eso es. Nosotros ahora cosemos aquí por la marquita. Y una vez que lo hemos cosido, pues tendríamos algo tal que así. Entonces, lo que os comentaba ahora Carol quiere decir eso, que ahora cuando vayamos a utilizar la siguiente pieza donde ya hemos cosido y hemos dejado nuestra abertura, tenemos que recortar el exceso, pero tenemos que dejar un trocito... Como medio centímetro. Más o menos, sí, como un medio centímetro todo alrededor. Entonces, lo que tendríamos que hacer sería, cortaríamos ese exceso, más o menos, un poquito así a ojo. Vale. Vamos cortándolo así. Vale, pues una vez que ya le hemos recortado el exceso alrededor, por donde hemos dejado nuestra abertura, le vamos a dar la vuelta y mirad, nosotras en este caso nos ayudamos de este tipo de tijera, ¿vale? Para poderle dar la vuelta a la labor. Es una tijera volteadora especialmente, sobre todo para eso y para rellenar también es súper práctica. Eso es, entonces nada, enganchamos un poquito la tela por el otro lado, ¿vale? Para que nos sea más fácil darle la vuelta. A ver, que se me queda a mí ahí. Vale, a ver. Y nada, ahora lo que tenemos que intentar es eso, darle bien... Si no tenéis este tipo de tijera, pues con algún palito o algo... Un poco de maña, claro. Que no tenga tampoco la punta muy afilada, para que no nos carguemos la tela. Y nada, le damos bien la vuelta a todo. Una vez que le hemos dado bien la vuelta a nuestra pieza, ¿vale? Esto es lo que va a hacer que formemos la parte superior de nuestra setita. Una vez que le hemos dado la vuelta, lo que vamos a hacer es darle esta pequeña puntadita que se puede ver aquí alrededor, así un poquito fruncidita, para que le coja así la forma a nuestra seta. Entonces, nosotros lo que hacemos es con hilo de bordar. Nosotros en este caso, bueno, vamos a utilizar este. Podéis utilizar el color que queráis. Nosotras en este caso hemos escogido uno muy parecido resalta un poquito, pero bueno, es bastante parecido a la tela que estamos utilizando. Entonces lo que tenemos que hacer es todo alrededor darle un cosido, darle una puntada, más o menos es un poco a ojo, como a medio centímetro o así. Entonces lo que vamos haciendo es, a ver, para que lo podáis ver, dejamos así un trocito desde el borde y lo que vamos haciendo es ir dándole como si hiciéramos un pequeño hilván todo alrededor, una puntadita ni muy grande ni muy pequeña, ¿vale? Así como todo ello como una línea discontinua y lo vamos haciendo así poquito a poco, ¿vale? Realmente es un elemento que no es complicado de hacer, pero bueno, sí que es verdad que, a ver, nos lleva un poquito de tiempo. A mí me resulta pues bastante entretenido el hecho de tener que alguna parte tenerla que ir cosiendo así a mano, pero ya vais a ver que no tiene tampoco mayor complicación. Entonces sería darle el cosido todo alrededor. Vale, una vez que ya tenemos hecho nuestra puntada, nuestro cosido alrededor, lo que hacemos es reservamos el trocito de hilo que nos ha quedado y por aquí de momento lo dejamos sin coser, porque es por donde vamos a rellenar, ¿vale? Entonces, para poderlo rellenar, utilizamos pues este tipo de relleno y lo que podemos hacer, vale, estaba viendo a ver si había quedado ahí abierto. Nos ayudamos con esta tijera y lo que vamos a hacer es ir rellenando poquito a poco. Ahora es el momento en el que yo me pongo nerviosa y no a ti, ¿no? Que sí, ya verás.
Venga, yo primero me tengo que ayudar así. ¿Sí? Pues mira, yo lo que hago. Venga, tú. Yo primero hago así para abrirlo y después ya cojo esto y ya vengo por aquí y me ayudo ahí. Cada una tiene su truquillo, ¿ves? Y ahora lo que no puede quedar es demasiado gordito. Eso es, que nos quede un poquito, pero no exagerado. Entonces yo creo que con estos dos trocines, eso y es. este, es suficiente. Toma, sigue tú. Vale, un poquito así de relleno. Oye, esto de hacerlo en conjunto es una pasada. Sí, ¿verdad? Un poquito tú, un poquito yo, y cuando te das cuenta ya está la seta ya está hecha. Vale, una vez que tenemos el relleno, pues tenemos que terminar de coser el trocito que hemos dejado aquí. Vale, nos ayudamos así un poquito para que nos quede hacia adentro el borde. Primero cerramos con el de bordar. Eso es. Y luego a puntadita escondida este de aquí. Eso un es. Poco la amañáis un poquitín para que quede redondita. Y antes de cerrar del todo, si fruncís un poquitinín, queda muy cookie para que quede así como el volantito ese que hace. Eso es. Enséñale cómo queda ya hecho. Bueno, esto. Primero terminamos con este y luego el trocito a puntada escondida. Y tendríamos algo como esto. Y como dice Carol, antes de terminar de cerrarlo, lo vamos un poquito no demasiado solo. Porque si no queda demasiado fruncido. Eso es. Una gotina. Un poquito para que nos quede ese efecto. Y ya tenemos el sombrerito. Y ya tendríamos el sombrero hecho. Vale, pues ahora vamos por la parte de abajo. Pues ahora nos tocaría la parte interior. Y esto te lo voy a dejar a ti. Ah, ¿me lo dejas a mí? Sí, venga, vale. Esto te lo voy a dejar a ti. A ver. Vale, para hacer esta parte de la seta, para que quede así fruncidita, hay varias formas de hacerlo. Se llama yo-yo. Hay muchísimos tutoriales para ver cómo se hace un yo-yo. Yo os lo voy a enseñar de la manera más fácil porque yo los utilizo un montón para muchas labores. Entonces yo utilizo exactamente este aparatito, que es un aparato especial para hacer yo-yos de la marca Clover. Este exactamente es el de 60 milímetros, es decir, 6 centímetros, que es el que nos ha quedado perfecto para este tamaño de seta. Entonces, bueno, que tienen el patrón si no tienen esto. Exacto, si no tenéis el yo-yo y queréis hacerlo de cartón, tenéis aquí la marca que pone yo-yo, que tenéis que sacar un cartón y hacer el yo-yo pues a la manera normal de siempre. Para hacerlo con el yo-yo, que es muy sencillo, simplemente colocáis la base aquí, encajáis que quede más o menos como 1 centímetro de costura alrededor, encajáis la base. Igual me podéis ir preparando el hilo, ¿veis? Sí. Cortamos el sobrante, ya os he dicho, como a 1 centímetro, un poco largo, con un poco más, 1,5. En este caso no importa que quede grande, porque a mí me gusta que quede con volumen. Para otros trabajos igual necesitáis mucho más pequeño, pero a mí como en este caso me gusta que tenga volumen, pues le voy a dejar un poquito más. Cortamos todo alrededor. Más o menos así. Y ahora os voy a enseñar cómo se cose. Vale, pues una vez que tenemos recortado el yo-yo, ahora nos ponemos a coser. Yo siempre cojo de referencia un piquito de estos. Y muy importante, tienes que bajar hacia adentro la tela. Y nada, ya el yo-yo mismo te marca por dónde tienes que coser. ¿Ves? Te marca ahí la puntada. Vas doblando y cosiendo todo alrededor. El hilo, si puede ser en color crudo, mejor, porque así luego ya te aprovechas para cerrar el yo-yo y no se ve. Pero bueno, yo creo que es una herramienta que yo la utilizo muchísimo para muchas cosas. Mira, muchas veces las lámparas que hago de tela, decoro la pantalla, la parte de abajo con los yo-yos y me encanta cómo quedan. Incluso, es que para lo que se te ocurra, un bolso, sí. El adornito para la tijera con un botoncito. Podríamos haber preparado algunos ejemplos para que vieran. Bueno, en otra ocasión os enseñamos. Que sepáis que Ana y yo estamos emocionadas con este mystery. Eso. Porque nos está encantando todo lo que estamos creando. Ahí haciendo, ¿verdad? sí. Que esperemos que os guste y que os animéis, sobre todo. Eso. Si lo hacemos, además, lo hacemos con todo el cariño. Sí, sí.
Y es eso, es que cualquier persona desde casa lo puede hacer. Sí. Hasta un niño le podéis ayudar, pues ir explicándole el paso a paso. La que no tenga máquina puede coserlo perfectamente todo a mano, También. que no hay ningún problema. Os decimos que es una costura para todo el mundo. Vale, una vez que llegamos al final, que hemos cosido todo alrededor, terminamos la última puntada y lo que hacemos es desmoldarlo de una forma muy sencillita y sacamos las dos piezas, la de abajo y la de arriba. Y nos quedaría así. Y ahora solamente con tirar del hilo fruncimos y ya tenemos aquí nuestro yo-yo. ¿Veis? Colocamos un poquitín, que el hilo de la tela que nos quedó por aquí. Lo preparáis así un poquitín para que quede con la formina lo mejor posible. Que es lo que luego va a ir puesto Y aquí. no vamos a rematar el hilo ni nada, lo vamos a dejar aquí, lo reservamos unos momentos hasta que hagamos la otra pieza de la seta, porque tenemos que calcular qué espacio nos hace falta para meter lo que es el tallo. ¿Vale? Lo dejamos aquí y ahora Ana os va a hacer el tallo, ¿verdad, Anita? Muy bien. Vale. Nos cogemos el patrón, ¿vale? Hemos utilizado la parte superior, la parte que formaría con lo que se ha hecho Carol con el yo-yo, que es la parte inferior, y ahora nos cogeríamos la otra parte para poder hacer el tallo. Entonces, una vez que lo tenemos también, como antes os decíamos, pasado a acetato, nos cogeríamos un trocito de tela. Yo aquí nosotros ya lo tenemos marcado, pero bueno, cogeríais un trocito de tela y lo doblaríais a la mitad. Tendría que ser también doble. Y una vez que tenéis el trocito de tela, lo mismo, colocamos nuestro patrón y nos lo marcaríamos, como veis aquí, todo alrededor, ¿vale? Dejaríamos la parte superior abierta, es decir, ahora nos iríamos a la máquina, le pasaríamos el cosidito todo por la marca y la parte superior la dejamos abierta para después también poderle dar la vuelta. Entonces lo que hacemos, igual que en la pieza anterior, una vez que ya lo hemos cosido, que nosotros esta ya le hemos pasado a la máquina, pues lo mismo, nos dejamos como un medio centímetro más o menos alrededor, lo cortamos. Y a este sí que le vamos a dar unos piquetitos, Vale. porque como hace un poco de forma, aquí el tallo hace forma, le vamos a dar 2 piquetitos aquí y otros 2 aquí. Vale. Vale, así para que veáis más o menos, un poquito a ojo. Y lo que dice Carol, aquí justo donde nos hace un poquito la curva, le haríamos así como 2 cortecitos, ¿sí? O piquetes, para que cuando le demos la vuelta, pues al llevar ahí esa pequeña curvita nos quede bien. Te lo dejo a ti, que eres la que... Vamos a darle la vuelta con mis tijeras favoritas, porque estas tijeras, madre mía, anda que no le doy uso yo ni nada. En mi casa cuando me ven dicen que son las de cirujano. Sí, bueno, lo que pasa es que las de cirujanos eran de titanio y las nuestras no son de acero. Vale. Pues eso, colocamos un poco la costurita. Aunque queda un poco la tela arrugadita, no la planchéis porque las setitas tampoco es... Claro, no tiene por qué quedar todo planchadito y... A mí me gusta que la tela tenga también su forma. Sí, y a veces yo misma las arrugo para que quede como más auténtica. Aparte que ahora al meter el relleno... Claro, ya también coge la formita. Bueno, pues así yo creo que es suficiente. Tampoco hace falta que quede muy... Ni muy ni poco, un término medio. Vale, así estaría bien. Así. Yo siempre lo atuso así un poco el relleno para que quede un poco más uniforme. Bueno, pues entonces, aquí donde no habíamos terminado de cerrar el yo-yo, vamos a calcular más o menos para que nos entre así. ¿Lo veis? Ahí entra la medida perfecta. Entonces ahora sí que ajustamos un poquito. Volvemos a enhebrar la aguja
Y ahora sí que ya rematamos donde estábamos. Primero rematamos el yo-yo un poquito. Si queréis y os es más fácil, podéis sujetarlo con un alfiler aquí para que no se os mueva, ¿vale? 1 o 2, lo que necesitéis. Y darle una puntadita, a ser posible lo más escondidita posible. Para la puntada que se vea lo menos posible, yo siempre, donde termina el hilo, empiezo ahí y avanzo, porque así no se me ve el hilo cruzado. Empiezo donde he terminado y avanzo. Así te quedará una puntadita escondida y no se verá el hilo atravesado. Pues todo alrededor. Que sepas que no me he puesto dedal y se me hace raro, ¿eh? Costurera sin dedal. Eso. La tijerita aquí. Vale. Bueno, pues ya tenemos como un sombrerito hecho. Sí. Vale, y lo siguiente ya sería muy sencillo. Sería unir otra vez a puntada escondida la parte de abajo de la seta al sombrero. Le vamos a poner unos alfileritos ahora sí para que no se nos mueva. Y sería pues eso todo alrededor para que nos quede así. Vamos a empezar aquí para que se vea mejor. Ahí. Y lo mismo, una puntadita escondidita, todo alrededor. Vale, en la última puntadita rematamos como siempre y cortamos. Y ya va cogiendo forma nuestra setita. Vale, y ahora, una vez que ya tenemos prácticamente ya lista nuestra setita, lo que le vamos a hacer es esta pieza de aquí, que sería lo que es el anillo de la setita, ¿vale? Vais a ver ahí cómo lo va a ir haciendo Carol. Mirad, os explico yo sobre el patrón, que será lo que vais a recibir. Ahora os comento de qué manera os los vamos a enviar. Lo que vamos a hacer es, para el anillo, cortar una tira de tela. Nosotros hemos calculado más o menos de unos 20 centímetros por 2. 20 de largo y 2 de No la vamos a ancho. cortar, la vamos a rasgar para que queden los pelillos del anillo como si fueran las auténticas setas. Eso es. En lugar de cortarla, la rasgamos. Eso es. Y una vez que tenemos así la pieza, la doblamos por la mitad. Pero eso es. Sí, ahí sería por la mitad. La subimos como un poquitito más arriba para que quede como una doble capa. Eso es. Para que quede así como el efecto de que tiene dos capitas. Vale, mientras Carol va preparando esa pieza, os comento, para que os podamos mandar los patrones, yo aquí luego en la descripción del vídeo os dejaremos linkados tanto su perfil como el mío de Instagram, también para que no os perdáis ninguno de nuestros trabajos, todo lo que vamos haciendo, para que lo podáis ver todo. Y os dejaremos también un correo electrónico, un mail, al que si estáis interesadas, bueno, aparte de suscribiros a nuestros canales, seguirnos, nos encantaría que nos dejarais un comentario también para saber qué os ha parecido, si os ha gustado. Y si estáis interesadas en tener el patrón, pues nos mandáis un correo electrónico, os lo dejaremos, como os digo, en la descripción del vídeo, y una vez que vayamos recibiendo el correo, pues por ese mismo medio os lo... De forma totalmente gratuita. Eso es, totalmente gratuita, os lo mandaremos, ¿vale? Para que lo podáis tener y, pues eso, para que os podáis animar junto con tanto el patrón como con el vídeo, el paso a paso, para poder hacer setitas así de claro. Chulis. Nosotras las hemos hecho de estas medidas, pero bueno, que también se pueden adaptar si quieren hacerla un poquito más grande o... Aquí lo que estoy haciendo ahora es pasar una costura para luego fruncirlo y que nos haga más la formita del anillo. Cuanto más fruncidito, más cookie queda.
hemos calculado 20 centímetros, pero bueno, que es un si es un poquito menos, te quedaría un poco menos fruncido. Es un poquito a ojo. Aprovechando los retalitos de las telas cuando cortéis para hacer el resto. Sí, que luego cuando lo vayan a colocar aquí, según vean, pues si tienen que cortar un trocito. Claro. Eso ya como vean. Sabéis que la puntada para fruncir es todo hacia adelante, no podéis rematar hacia atrás ninguna vez porque si no luego ya no frunce. Siempre hacia adelante. Y tampoco hace falta marcar, un poco a ojo porque esto es un trabajo creativo, no es algo como un patrón que tenga que ser estricto, no. Es una costura creativa que no es necesario que sea una línea perfecta. Entonces ahora tiramos y ya veis cómo va frunciendo. Colocáis para que el fruncidito os quede bien. Y ya lo vamos colocando en la setita. Acordaros que para que quede el doble deshilachado, ponerlo en este sentido, ¿vale? Vamos a calcular. Enganchamos la esquina esta que hemos terminado con esta del principio. Y rematamos. Y ahora colocamos el frunce, lo repartimos bien. Bueno, que ya os digo que tampoco hace falta que sea minucioso, pero que quede lo más. Y le pasamos ya una pequeña puntadita, aquí queda un poco y hay mucho, ahí, para sujetarlo. Cuando las ves terminadas da la sensación eso de que igual llevan mucha elaboración, pero la verdad... Y ahora sí lo muevo un poquitito más para que quede más despelujadillo. Así. Bueno, pues ahí tenéis la setita. Qué bonitas. Nos ha encantado hacerlo y esperamos que lo disfrutéis como nosotras. Esperamos que os gusten y eso, os dejamos bien todo detallado aquí en el vídeo. Y nada, pues y en unos días os enseñamos el siguiente misterio. Esperando que sea lo siguiente. Hasta luego. Chao.